Muñoz. Hola. De todos los vídeos que llevo elaborados y publicados hasta el momento, creo que este, que voy a empezar ahora mismo, el que estoy ya, de hecho, empezando ahora mismo, es, sin lugar a dudas, no voy a decir el más importante, pero sí, desde luego, el más polémico, porque va a sonar muy polémico, y también probablemente el que mayor trascendencia va a tener de todos ellos. Y esto por muchas razones, pero principalmente porque voy a hablar de un tema que está afectando a mucha gente, pero no la está afectando así, sin más, como podría ser cualquier otro tema. No, no. Voy a hablar de que hay gente que está muriendo por este tema. ¿De qué voy a hablar en este vídeo? Muy bien. Como habréis visto ya el título. Pero no obstante, voy a remarcarlo. Voy a hablar del llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como el SIDA, o mejor dicho, y también del llamado virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como el VIH. Antes de hacerlo, quiero puntualizar algunas cosas. No soy médico, no soy biólogo, no soy químico, ni soy físico. Por tanto, no he visto nunca, no he estado ni he visto nunca un laboratorio in situ. Tampoco creo recordar, salvo que en el colegio tenía muchísimos años, pudiera haber habido alguna opción. Creo recordar no haber visto nunca un microscopio, y por tanto voy a hablar de un tema que tiene mucho que ver con todos estos ámbitos, pero obviamente, como podéis comprender, no voy a hacerlo desde estas perspectivas. Después lo dejaré, lógicamente, a los profesionales que entiendan de esto. Yo lo que voy a tratar aquí es qué ha sido, qué es el SIDA, qué es el VIH, cómo aparece, cuándo y por qué aparece, qué es realmente el VIH, a qué personas está afectando, qué intereses ha habido y sigue habiendo detrás de toda esta historia, de todo este montaje, porque ya voy adelantando que todo esto es un montaje, y sobre todo, cuál es la realidad a día de hoy de este tema, el tema del SIDA, y qué soluciones se le pueden poner si es que las hay. Bueno, como habréis visto, muchas preguntas y mucha polémica, porque claro, es muy probable que muchos de vosotros sea la primera vez que estáis oyendo hablar de algo de esto. Bueno, pues yo voy a empezar afirmando con rotundidad la clave de todo esto. Y es que el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, atención, no existe. No ha existido nunca y, lógicamente, tampoco va a existir. Repito, el virus de la inmunodeficiencia humana al que se atribuye ser la causa del SIDA, que es el síndrome al que ahora voy a tratar de referirme para que lo podáis entender en la medida que sea posible, no ha existido nunca y no existe. Yo sé que esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero también quiero puntualizar. Nada de lo que estoy diciendo aquí, bueno, digamos que el 90-95% de las cosas que estoy diciendo aquí son imaginaciones, ni son elucubraciones, ni son inventos de Antonio. Todo esto está documentadísimo. Voy a aportaros gran cantidad de fuentes para que aquellos que tengáis interés podáis verificarlo por vosotros mismos, que lo que estoy diciendo, no voy a decir que sea verdad, pero yo os invito a que descubráis por vosotros mismos si realmente es creíble y si realmente es verdad o no. A eso tenéis que llegar vosotros, no yo. Pero yo os voy a aportar gran cantidad. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y lo más importante de todo, creo que es distinguir entre lo que es el SIDA y lo que es el VIH, porque hay gente que cree erróneamente que son lo mismo y no lo son. Bien, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es una etiqueta. Es una especie de saco, para que me entendáis, donde de forma progresiva, a partir del año 1981, en el que el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, conocido como el DCDC, anunció públicamente que había algo que estaba provocando una enorme, o en aquel momento incipiente, mortandad entre un sector muy concreto, atención, un sector muy concreto de los Estados Unidos, año 1981, que era el de los homosexuales, atención.
Por ahí empezó esta historia. Bien, por tanto, es una etiqueta, un saco. Un saco no es una bolsa donde se incluyen muchas cosas. Se fueron incluyendo en un principio una serie de enfermedades concretas y determinadas. Posteriormente, a lo largo de los años, ese número de enfermedades que ya existían y por tanto no era nada nuevo, se fueron metiendo en ese saco y hasta llegar a incluir nada menos que 29 patologías, 29 enfermedades que son las que todavía hoy se incluyen dentro de este saco, bolsa o síndrome que es el SIDA. Por lo tanto, desde unas simples anginas peculiares o específicas hasta, por ejemplo, el cáncer de piel, como es el sarcoma de Kaposi, al que se hace referencia en la famosa película Filadelfia, que os invito, si no la habéis visto, a que la veáis, porque trata muy bien toda esta historia, sobre todo a raíz del momento en el que, como os he dicho, en 1981 se da a conocer la existencia de una mortandad hasta ese momento inexplicable para el que no se había todavía encontrado un nombre y por tanto se la había bautizado. Se trata muy bien en la película Filadelfia toda esta historia. Bien, por tanto, que quede claro, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una bolsa, un saco, una etiqueta. Por tanto, el SIDA existe. Existe porque hay 29 patologías que se incluyen dentro, pero existe como etiqueta. No es una enfermedad, sino un conjunto de patologías que aparecen englobadas dentro de un mismo saco, de una misma bolsa. Por tanto, el SIDA existe como concepto y existe como realidad. Por tanto, negar la existencia del SIDA no sería cierto. El SIDA existe como tal. Otra cosa bien distinta es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Como tal virus, no voy a definirlo, porque no sabría hacerlo, no me he puesto a verlo, la verdad, eso ya se lo dejo a los científicos, pero el virus sería la causa que provocaría, pues, muchas de esas enfermedades y en conclusión, y la más importante de todas sería la causa final de la muerte de muchas de las personas que fueron diagnosticadas o etiquetadas con esa etiqueta del SIDA a la que me he referido antes. Bien, a lo largo de este vídeo, va a ser un poquito largo porque hay muchas cosas muy importantes que decir, muy trascendentes y además muy delicadas. Sí quiero decir una cosa, y es que mientras no se puede negar la existencia del SIDA, por lo que acabo de decir anteriormente como etiqueta que es, sí se puede negar la existencia del virus, porque el virus no ha sido ni aislado, ni visualizado, ni localizado jamás. Por mucho que nos hayan contado desde algunos sitios, incluidos algunos observatorios o laboratorios muy importantes, como por ejemplo Pasteur de Francia, por citar solo uno. Por mucho que revistas científicas de renombre se hayan decantado claramente afirmando la existencia de este virus, por mucho que haya habido científicos de renombre que hayan acudido a universidades y a muchos otros lugares para contarnos lo mismo, por mucho que los ministerios públicos de la práctica totalidad de los países del mundo, incluidos los Estados Unidos principalmente, que fue el que lo encabezó, hayan dicho, y por mucho que se esfuercen algunos por hacer creer esto. Lamentablemente hay que reconocer es que han ganado la batalla principal, y es que han conseguido introducir en el inconsciente colectivo la convicción de la existencia del VIH. Eso lo han conseguido, tiene muchos méritos. Han utilizado muchas estrategias y estamos hablando de que el SIDA aparece por vez primera públicamente en el año 1981, es decir, hace ya 35 años que estamos hablando de este tema. Y fijaros si ha habido tiempo para bombardear las mentes y las conciencias. Bien, quiero decir también algo que se me ha olvidado al inicio, pero que quiero decir, porque creo que es importante. Además, este tema a mí me toca especialmente porque he conocido a algunas personas que han sido diagnosticadas de SIDA. Desconozco cuál ha sido su desarrollo, hace mucho tiempo que no sé de ellas, probablemente alguna es muy probable que ni siquiera viva ya, pero he conocido de cerca esta situación, he conocido de cerca algunas experiencias y puedo aseguraros que son ciertamente terribles, no solo por el elemento fisiológico que implica un sistema inmunológico muy deteriorado, como consecuencia veremos de la toxicidad de la farmacología que estas personas
han ingerido o siguen ingiriendo, sino sobre todo y fundamentalmente con la atmósfera y ambiente de terror, de miedo psicológico que generan estas personas, hasta el punto de que son muchos los médicos y psicólogos, sobre todo disidentes, que hay muchos, que sostienen que ese ambiente, esa atmósfera de terror, de miedo psicológico, ha sido la causa principal que ha provocado la muerte de no pocos. Bien, por tanto, quiero deciros que este es un tema que me toca personalmente, es un tema que he conocido muy de cerca, por tanto, hay algunas cosas de las que sí que puedo hablar en primera persona, como por ejemplo, hablaré después de los famosos tests para detectar la existencia de anticuerpos en la sangre de los seropositivos, entendiéndose por seropositivo aquel que en un principio tiene ya anticuerpos, está en proceso de generarlos para combatir cualquiera de las enfermedades que configuran lo que hemos denominado anteriormente la etiqueta del SIDA. Bien, quisiera deciros que la existencia del SIDA constituye todo un montaje. Y constituye todo un montaje porque de lo que se ha tratado, en definitiva y principalmente, ha sido de generar un enorme negocio en el que han estado involucrados principalmente los laboratorios farmacológicos, las instituciones médicas, los ministerios, es decir, los estados a través de los ministerios de sanidad públicos, donde hay cantidad de personas representativas del mundo académico que han estado involucradas y siguen estándolo en todo este montaje. Y en definitiva lo que se ha tratado ha sido de generar una enorme cantidad de beneficios dinerarios a costa de la vida de mucha gente. Bien, ¿qué gentes han sido diagnosticadas de SIDA? Pues principalmente, obviamente, aquellas personas que ya padecían de algunas toxicologías, que ya padecían de algunas patologías y que se englobaron dentro de lo que os he terminado diciendo antes, las 29 enfermedades o patologías que estén incluidas dentro del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Se englobaron en un principio lo que se denominaban los grupos de riesgo, es decir, homosexuales, transfusiones de sangre y también las personas que pues intentaban o eran drogadictas o son drogadictas a través de compartir pues los mecanismos habituales con los que se inyectan la droga y principalmente la heroína. Bien, estos fueron lo que se denominaron los grupos de riesgo, pero es que hubo después gentes que tenían cualquiera de esas otras patologías, entendiendo que estas tres a las que me acabo de referir no eran patologías, sino que eran grupos de riesgo, y englobaban una serie de patologías. Cualquiera de esas 29 era suficiente para que a una persona, luego de hacérseles los test a los que me voy a referir posteriormente, se les incluyera dentro de esa bolsa o etiqueta a la que me he referido anteriormente. Por tanto, veréis que ha habido grandes intereses económicos en generar una atmósfera de miedo, de terror, y que amplios o importantes sectores de la población, catalogados como grupos de riesgo, fueran, digamos, los primeros conejillos de indias de toda esta historia. Bien, sin embargo, como siempre ha habido a lo largo de la historia, no todo el mundo ha dicho sí o no, ni siquiera dentro del mundo de las academias, ni de las universidades, ni de los laboratorios médicos, ni de las instituciones, aunque haya sido la inmensa mayoría los que hayan dicho sí o no a todo este montaje. Y lo del montaje puedo entender que os suene extraño, pero voy a intentar desmontarlo a medida que vayamos avanzando en el vídeo para que podáis extraer vuestras propias conclusiones. Para que no se me olvide, tengo aquí anotadas unas cosas y quisiera deciros que la farmacología que se ha estado suministrando a las personas diagnosticadas con la etiqueta del SIDA ha sido de tal toxicidad que ha sido calificada como de mortal por muchos de los investigadores, muchos de ellos disidentes y algunos otros que no se les puede calificar como tales, y que han llegado a la conclusión de que ha sido esa toxicidad letal de ese suministro de medicamentos farmacológicos los que han provocado finalmente la muerte de la persona. Estoy hablando de algo gravísimo, estoy hablando de que de forma intencionada el sistema ha procedido a quitarse del medio a gran cantidad de personas. Gran cantidad de personas, y os voy a aportar algún dato que me he molestado en mirar para que vosotros podáis conocer. Desde el año 1981, la ONU ha sostenido que han sido 78 millones de personas las que han muerto en todo el mundo como consecuencia
del VIH. Bien. En el año 2005 se habría producido, entre comillas, un pico, es decir, habrían fallecido 2,6 millones de personas. Sería el año en el que más fallecimientos se habrían producido. Os preguntaréis, vale, ¿y en España qué podemos decir de España? España podemos decir que desde el año 1981 se han producido hasta el año 2014 nada más y nada menos que, datos oficiales, 56.329 muertes. 56.329 muertes. Muertes que no diagnóstico, porque diagnóstico se habla de que ha habido desde entonces más de 150.000. Diagnóstico. En las personas etiquetadas de SIDA está el negocio, porque les suministro de una manera sistemática farmacología letal, pero que no sea tan letal como para acabar con ellos en el primer día, sino que se vaya haciendo de una manera paulatina y progresiva, de forma que lo que en un principio era catalogado como una enfermedad mortal, terminaron calificándolo como una enfermedad crónica, porque la cronicidad estaba en negocio. Cuanto más largo sea el proceso, más consumo de farmacología letal le suministremos a la víctima, pues obviamente más dinero, más beneficios y más rentabilidad para los laboratorios farmacéuticos y para los que les amparan y protegen. Esta es la realidad. Quiero deciros que en el año 1995 se produjo en España un pico, y es que se superó la cifra de 5.000 víctimas. Bien, voy a continuar. Tampoco quiero aburriros a datos, creo que no es el momento ni tampoco lo más importante. Lo más importante es que os quede claras las diferencias entre el VIH, SIDA y cuáles son las razones por las que se ha montado todo este engranaje vergonzoso y lamentable, esta gran estafa científica, este montaje despiadado, vergonzante, que ha constituido una de las mayores vergüenzas del siglo XX. Y mira que ha habido en el siglo XX para parar y no tomar. Para parar y no tomar. Pero bueno, ahí está. Voy a continuar y fijaros, cuando he sostenido antes en la explicación inicial que había disidentes, había médicos disidentes, había científicos disidentes, esto no es nuevo. A principios del siglo XVI hubo un personaje español llamado Miguel Servet, al que se condenó a la hoguera, de otros motivos, aparte de por razones críticas desde el punto de vista religioso, con el establishment, digamos, principalmente porque este hombre se atrevió a decir, en contra de las tesis oficiales de aquel tiempo, que que había un sistema, que él lo que no es que lo admitiera, lo que descubrió fue algo tan sencillo como todo lo que todos conocemos hoy como la circulación de la sangre, concretamente lo que se conoce como el sistema circulatorio de la sangre menor, que es el sistema que comunica la sangre de los pulmones al corazón, o mejor dicho, del corazón al pulmón. Bueno, pues este hombre, por decir esto, se le sometió a un juicio religioso y cuasi científico, y se le condenó a la hoguera. Estamos hablando de principios del siglo XVI. Pero es que hoy, en pleno siglo XXI, finales del siglo XX, con el tema este del SIDA, se ha perseguido sistemáticamente a todo aquel que se ha atrevido a sostener, aunque haya sido por razones científicas, porque las hay y bien fundamentadas, que el tema del SIDA, o mejor dicho, que el asunto o el tema del VIH es un montaje y que no existe. A esta gente no se la ha mandado a la hoguera, tampoco se la ha colgado de un madero, pero sí se la ha hecho, por lo que suelen hacerse en estos tiempos. Se le han cerrado las puertas, se le ha, de alguna manera se le ha señalado como un, entre comillas, un apestado. Se les ha hecho la vida imposible a nivel científico. Se les, repito, se les ha negado cualquier tipo de aportación económica para sus investigaciones. Se les ha negado ningún tipo de colaboración en ninguna revista científica de renombre, etc. Estas son las hogueras del siglo XXI.
esto sigue pasando. Pero fijaros, disidentes, os voy a nombrar algunos, porque a lo mejor algunos de vosotros estáis pensando que, bueno, igual estoy hablando de alguien, pues bueno, alguna persona sin demasiado fundamento, sin demasiado conocimiento, que se ha atrevido a sostener esto sin poder demostrar científicamente, con la suficiente fundamentación, pues estas tesis. Bueno, yo voy a nombraros algunos de estos disidentes para que veáis que nada de esto que acabo de decir es así, y saquéis vuestras propias conclusiones. Me vais a permitir que lo consulte, porque son nombres y no me quiero olvidar de ninguno. Pero, por ejemplo, tenemos a un señor llamado Peter H. Westberg. Sí, este señor, me vais a permitir que lea, es profesor de biología molecular y celular, nada menos que en la Universidad Californiana de Berkeley. Bien, ha sido miembro de la Academia Científica de los Estados Unidos y ha sido el primero que públicamente en el mundo sostuvo la teoría de que el VIH muy probablemente fuera no montaje, sino que simplemente no existía. Sus dudas, y las manifestó públicamente. Un personaje, insisto, miembro de la Academia Científica de los Estados Unidos y de la Universidad California de Berkeley. Es decir, un disidente que no era cualquiera. No, era un personaje, y es un personaje muy reconocido, al que se le ha hecho la vida imposible desde entonces. Pero es que no es el único. Sigamos, hay otro personaje, no menos importante, llamado Cary Vance Mullis. Me perdonáis mi pronunciación lamentable en inglés, lo siento. Luego pondré los nombres para que podáis verificar por vosotros mismos y buscar toda la información que queráis sin ningún temor a no poder encontrar los datos debido a mi mala pronunciación. Este señor, Cary Vance Mullis, es bioquímico en los Estados Unidos. Pero es que además, atención, ha sido Premio Nobel de Química en el año 1993. Ha sido el primero en criticar la teoría retroviral. Esto es un asunto muy complejo, no me voy a meter en él, es muy científico. Aquí he insistido antes que no soy químico ni biólogo, pero sí, para los que queráis investigar sobre ello, ha sido el primero en alzar la voz contra la teoría de los retrovirales. Bien. Y este hombre sostuvo que el virus de la inmunodeficiencia humana VIH no es que tuviera dudas, afirmó públicamente que no existía. Claro, concluyo con este hombre. Aparte de lo que os he dicho, Cary Vance Mullis ha sido considerado, y no lo sé si se sigue considerando, dado que le están haciendo también la vida imposible, el mejor retrovirólogo del mundo. Tanto, dos disidentes que no son cualquiera. He querido aportaros estos dos nombres para que veáis la importancia de lo que estoy diciendo y la seriedad de las personas que sostienen la teoría, parece ser ya que muy demostrada, de que el virus de la inmunodeficiencia humana es un invento hecho con una serie de fines que no tienen nada que ver con lo que dicen que es. Continúo. Os he dicho antes que toda esta historia comienza en el año 1981, cuando el Centro de Prevención y Control de las Enfermedades de los Estados Unidos anuncia la existencia de una extraña enfermedad que está causando estragos en un sector muy concreto de la población, que son los homosexuales. Parece que en aquel tiempo, recuerdo que el año 81 es un año en el que Ronald Reagan llega a la Casa Blanca y con él las políticas neoconservadoras, se instala en el mundo, para empezar en los Estados Unidos, pues una ola de conservadurismo a ultranza, y dentro de esa atmósfera, pues obviamente los homosexuales fueron una de sus dianas predilectas. ¿Pudo tener que ver? No lo sé, pero fueron los homosexuales a los primeros que se señaló como víctimas de una extraña enfermedad que nadie conocía y que a la que entonces, en el año 81, insisto, todavía no se le había dado ninguna denominación. Bien. En el año 1982, con solo 462 casos diagnosticados en los Estados Unidos, hicieron una espectacular rueda de prensa para anunciar que en el mundo se estaba produciendo una pandemia terrible, cuando solo 462 casos en los Estados Unidos estaban acreditados. Había un interés exacerbado por generar una atmósfera de miedo y de terror
que lamentablemente consiguieron implantar en todo el mundo. Una pandemia, cuando había, entre comillas, que me perdonen las personas que padecían por aquel entonces cualquiera de esas enfermedades englobadas en lo que sería después el SIDA, bueno, pues eran cuatro casos. Bien, no terminan las cosas aquí. En el año 1983 hay un señor llamado Luc Montagnier, que trabajaba en el Instituto Pasteur, que anuncia al mundo el descubrimiento de un virus como causante de esas enfermedades que ya os he dicho anteriormente estarían englobadas dentro de ese síndrome, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida conocida como SIDA. Luc Montagnier. No os olvidéis de este nombre porque a continuación voy a contaros algo. Pero es que un año después, en el año 1984, el doctor Gallo en los Estados Unidos, pues lo que hace es atribuir, luego de descubierto el virus por parte de Luc Montagnier en Francia el año anterior, lo que hace es atribuir a ese virus la causación directa del SIDA. Bien, en el año 1987 lanzan también a bombo y platillo la tesis de la teoría retroviral. Bien. La teoría retroviral se basaba fundamentalmente en el suministro de farmacología altamente tóxica, entre la que a las personas etiquetadas de SIDA. Eso sería la causa final de su muerte. Destacó un producto, entre otra mucha basura, destacó principalmente un fármaco conocido como el AZT, tristemente célebre. Este fármaco, originariamente, estuvo diseñado para ser facilitado o suministrado a las personas que padecían cáncer. Pero era tan altamente tóxico que en los años 60, en los Estados Unidos, fue retirado del mercado. Porque se le consideraba letal. Bueno, pues este AZT, que era tan bondadoso, entre comillas, volvieron a manipularlo, mejor dicho, a manejarlo y a implantarlo y a suministrársela a las personas dadas o etiquetadas con la etiqueta, valga la redundancia, del SIDA. Os podéis imaginar, como ya os he ido contando a lo largo del vídeo, las conclusiones y los resultados de esta maniobra vergonzante y auténticamente criminal, porque claro, el tema del SIDA, el tema del VIH, no es ya un tema científico solo, o mejor dicho, no es un tema que principalmente pertenezca a la esfera científica, sino que es un asunto que debería estar englobado ya dentro de otra esfera mucho más importante, que es la jurídico-criminal, porque habría que empezar a pedir responsabilidades directas a todos los que han sostenido y siguen sosteniendo este montaje de auténticos mafiosos criminales como lo que son. Esta es la esfera en la que se debería mover esto. En los Estados Unidos hay movimientos muy importantes. Hay un tal Arthur Clare. En el vídeo que os voy a dar posteriormente el enlace, titulado Desmontando el pastel, que os ruego encarecidamente veáis porque no tiene desperdicio, viene este hombre hablando de lo que se está haciendo en los Estados Unidos y el movimiento que ha encabezado en este sector. Bien, en el año 1995, si en el año 87 se inventaron la teoría retroviral, en el 95 se inventaron otra, que es la llamada la teoría de la carga viral. Y aquí lo que consiguieron fue que a través de una serie de mecanismos tecnológicos muy sofisticados, pues los test no detectaran la existencia de anticuerpos en los supuestamente seropositivos. Esto trajo consigo un efecto principal, y es que, sorprendentemente, empezaron a contarnos a través de todo el mundo que, que las muertes por SIDA estaban disminuyendo y que el VIH había sido controlado, aunque no dentro. No es verdad. Lo que consiguieron fue que no se detectaran esos anticuerpos que existían. Insisto, las enfermedades englobadas dentro de la etiqueta SIDA existen. Lo que no existe es el virus, que es muy diferente. Consiguieron que no se detectara. Y entonces las cifras estadísticas de los diferentes ministerios públicos de los distintos países empezaron a decir que el SIDA estaba controlado. Mentira. Sigue muriendo gente en todos los países del mundo. En España, lamentablemente, sigue muriendo gente. Quiero aportaros un dato. No quiero aburriros con esto, pero creo que es importante.
Vamos a ver. Sí. Aproximadamente se están dando unos 1.500 casos de muertes por SIDA en este país todavía a diario. Aproximadamente. Esto, insisto, no quiere decir que sean los únicos etiquetados. Los etiquetados de SIDA son muchos más. Pero los que están muriendo supuestamente por ese virus, por el virus de la inmunodeficiencia humana, están siendo esas cantidades. Es decir, no se ha parado el tema. El tema continúa, aunque seguramente no oigáis nunca en la televisión ni en ningún medio, cosa que sí sucedió en los años 80 y 90, hasta aterrorizarnos a todos, pero ahora ya no se dice nada de eso, es como si hubiera desaparecido, como si a alguien le hubiera interesado hacerlo, bueno, silencioso, porque claro, el negocio está fundamentado y está asegurado por el carácter crónico de las enfermedades que tienen estas personas y sobre todo garantizando su permanencia en el tiempo gracias a la toxicología letal que se les está administrando, no en dosis mortales de por sí, sino que garanticen la toxicidad de una manera crónica y progresiva en el tiempo. Bien. Voy a ir aportando ya para ir terminando, pero hay algunas cosas muy importantes que quiero que tengáis. Mirad, voy a aportaros ahora nombres. Esto voy a intentar ponerlo también por escrito en el vídeo para que lo podáis verificar por vosotros, pero quiero que toméis nota de todo lo que os voy a decir ahora. Vídeos documentales que os recomiendo sobre el tema del SIDA y del VIH. Bien, hay uno muy interesante, se titula SIDA, la duda. Creo que por sí solo es suficientemente sintomático. Este es un documental fantástico que fue emitido por Canal Arte en Francia, Alemania y algunos otros países europeos, y cuyos derechos de emisión fueron comprados por el Estado español para emitirlos por Televisión Española. ¿Sabéis lo que sucedió? Que en Televisión Española nunca se emitió este documental. Lo podéis ver por internet, yo lo he visto. Es magnífico, no os lo perdáis. Insisto, SIDA, la duda. Bien. Otro vídeo fantástico que os recomiendo igualmente, La ciencia del pánico. Y uno tercero que se titula, al que ya me he referido anteriormente, Desmontando el pastel, donde Alicia Ninou hace una magnífica entrevista a una de las principales autoridades en la materia desde la disidencia de toda esta historia. Y este es mi amigo personal, llamado Luis Botinas, a quien tengo la suerte de conocer personalmente. Este hombre, como diré posteriormente, fue entrevistado también en el canal 1 de la televisión rusa. Os voy a decir en qué fecha. Vamos a ver. Lo tenemos aquí. El día 23 de abril del año 2010. Se tuvo que ir, o mejor dicho, fue la televisión rusa la que le llamó para preguntarle sobre esto, porque en Televisión Española este tema, como tantos otros en este país que dice ser tan libre y tan democrático, este tema no se puede tocar. Bien. Os he hablado de los vídeos que os recomiendo, pero hay también libros muy importantes. Uno de ellos se llama Inventar el virus del SIDA, de Peter H. Duesberg, al que me he referido anteriormente. Hay un segundo libro de este hombre, titulado Nunca ganaremos la guerra del SIDA, que también os recomiendo. No les he leído, pero están ahí. Yo quiero ser muy claro, son muy buenos, tengo referencias excelentes de ellos, pero yo personalmente no les he leído. Hay otro también titulado Hijos de un Dios Terminal, del doctor Jordi Costa, otro médico disidente que vive, creo recordar, no sé si es en Castellón o por aquí, que se ha atrevido y está haciendo en la vida imposible a denunciar como falso el montaje del VIH. Otro libro que marcó época fue el de la famosa periodista científica británica Jenny Robert, en el año 2008, titulado Miedo a lo invisible, que podéis, incluso está traducido al castellano, localizarlo en la red. Y finalmente hay otro magnífico libro, escrito por el que ya me he referido, Luis Botinas, titulado Desmontar el SIDA. No lo busquéis, no lo vais a encontrar. Este libro no ha sido publicado, no se permitió publicar. En este país que dicen que hay tanta libertad de prensa, tanta libertad de pensamiento, en este país, todo aquel que se atreva a disentir de las tesis oficiales, lo menos malo de lo que le puede suceder es que le secuestren su libro o que no se lo dejen publicar. Esto sucedió con Luis Botinas con el libro Desmontar el SIDA.
Vosotros mismos podéis llegar a vuestras conclusiones después de escucharle el documental Desmontando el pastel, si es creíble o no creíble lo que este hombre dice. Eso vosotros. También os recomiendo que veáis la película Filadelfia, a la que ya me he referido anteriormente. Creo que es extraordinariamente elocuente en este sentido. Y voy a hacer una referencia también a algunos programas de televisión al respecto, porque algunos los podéis localizar en la red. Fijaros, conocéis a Pedro Urquicia, ¿verdad? Pues en 1995, en uno de sus programas, terminó diciendo que el de la semana siguiente publicaría un documental donde aparecería por vez primera imágenes del virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, puesto en contacto con algunos expertos en este tema, alguno de ellos ha sostenido que esto fue una auténtica falacia, porque las imágenes que aparecieron eran imágenes manipuladas y elaboradas a través de tecnologías cibernéticas, pero en ningún caso era el VIH. No podía ser el VIH, porque el VIH no ha sido aislado ni localizado nunca, sencillamente porque no existe. Bien, en TV3, Luis Botinas, otra vez, TV3, la televisión catalana, se puso en contacto con él el día 2 de octubre del año 1996 en el programa Solvencia Programada para entrevistarle sobre esta cuestión, y lo hizo. Y se emitió un programa muy interesante en este tema. Pero ¿sabéis cuál fue el precio? Que en 2 semanas el director de este programa y el director fue destituido y el programa desapareció de la televisión catalana. Bien, seguimos viendo el país de libertades en el que vivimos, porque tenemos la desgracia o el padecimiento de virus. Lo del canal 1 de la televisión rusa ya me refiero. Voy a terminar con estas fuentes refiriéndome a los periódicos, porque fijaros, Diario 16, un periódico bien conocido por muchos de nosotros, dedicó 17 capítulos en el mes de abril del año 1997, 17 capítulos a toda página, sosteniendo que el virus de la inmunodeficiencia humana no existía. Todas las argumentaciones, teorías y demostraciones probatorias al respecto. Diario 16, un periódico del sistema, curiosamente. Esto traería consecuencias y el director también pagaría con la destitución no mucho tiempo después. Discovery Salud es una de las revistas científicas, publicaciones científicas más prestigiosas del mundo. Pues bien, en su número 115, atención, el doctor Gallo, que ya me he referido anteriormente, al que se atribuye ser el primero que mundialmente declaró que el virus de la inmunodeficiencia humana era el causante del SIDA. El que lo había descubierto era Luc Montagnier un año después, en el 83, pero en el 84 Gallo afirmó esto públicamente. Pues bien, este Robert Gallo, al que ya me he referido anteriormente, atención, dijo en el número 115 de Discovery Salud que el virus de la inmunodeficiencia humana era un fraude científico. Era un fraude científico. Verificadlo por vosotros mismos. Estoy hablando de Robert Gallo, al que se atribuye haber sido el primero en sostener y demostrar que el VIH era el causante del SIDA. Estoy diciendo algo gravísimo, pero algo que podéis verificar, que está ahí, que está publicado. Voy a contaros algo más. Fijaros la connivencia de intereses que tienen en este montaje no solo los laboratorios, sino los estados. Mirad, hubo una pugna científica muy fuerte entre Luc Montagnier, que era francés, que tenía detrás al Instituto Pasteur, y Robert Gallo, que era norteamericano y tenía detrás los laboratorios que le servían de cobertura. ¿Por qué? Porque los dos sostenían la tesis de que eran ellos los que habían descubierto el VIH. Fijaros hasta qué punto llega esta gente, que son capaces de montar una pugna científica a nivel mundial para atribuirse la responsabilidad de haber descubierto algo que no era cierto, que no existía siquiera, como Gallo
en el número 115 de Discovery Salud, reconoció en el año 2008, perdón, no tengo el año, perdón, me he confundido aquí, pero sí en el número 115. Verificamos el número 115 y podemos ver a qué año corresponde. Este mismo señor reconoce públicamente esto. Pues bien, los dos se pelearon desde un punto de vista jurídico y dentro de la perspectiva científica sobre quién era el responsable de pasar a la historia como el descubridor del VIH. Pues ¿sabéis lo que sucedió? A ver, que lo tengo por aquí. En el año, creo que es el año 1987, tengo por ahí, no lo encuentro bien. Pues se reunieron en los Estados Unidos en nada menos que en la Casa Blanca Ronald Reagan y Jacques Chirac. ¿Sabéis para qué? Bueno, pues aparte de para conspirar como siempre y montarse guerras para después meternos a todos en ellas, sin comerlo ni beberlo y acabar con gran cantidad de poblaciones de una manera genocida como siempre, aparte de todo esto, se reunieron para dilucidar finalmente cómo resolver el tema de esta pugna científica. ¿A quién atribuir esa responsabilidad? Si al señor Gallo, es decir, a los Estados Unidos, o al señor Montagnier, es decir, a Francia y al Instituto Pasteur. ¿Y sabéis cómo concluyeron? Pues de una manera muy sencilla. Se pegaron un abrazo muy fuerte y dijeron, bueno, vamos a terminar a sostener la teoría de que los dos son corresponsables y copartícipes por igual de este maravilloso descubrimiento. Eso sí, nos vamos a quedar Estados Unidos y Francia con el 50% de la rentabilidad generada por los test realizados para determinar supuestamente la existencia de ese VIH. Estos son datos ciertos. Los he encontrado en Free News, que es una magnífica, o era, porque ha cambiado de nombre, un magnífico blog cuyos autores tengo además la suerte y la gran suerte de conocer porque son amigos. Bien, voy a ir terminando ya, porque podría contaros muchas más cosas, pero creo que tampoco quiero alargarme demasiado. Simplemente quiero concluir por el tema de la solución. Os estaréis preguntando entonces que si no hay virus, que si el VIH no existe, ¿qué es lo que provoca entonces esta mortandad? Bueno, os lo he estado explicando a lo largo del vídeo. Principalmente, la causa principal es la toxicidad que genera el suministro farmacológico masivo a que han sido sometidas tantas y tantas personas a las que se han diagnosticado con la etiqueta del SIDA. Y he dicho también que ha habido otras muchas que han fallecido como consecuencia del miedo psicológico generado en ellos por el rechazo de sus familias, por la expulsión posible de sus puestos de trabajo, por el arrinconamiento de sus amigos, es decir, una condena en vida, porque lo que esta gente ha hecho ha sido condenar a muerte a mucha gente, a unos de forma directa y a otros de manera indirecta. Esta es una realidad y se sigue dando, aunque no en los números de los primeros años, sobre todo de la década de los 80 y principios de los 90. ¿Cuál es entonces la solución? Pues fijaros, escuchad los vídeos documentales que os he sugerido. Hay una solución muy fácil. Yo no voy a decir que la hagáis, porque es un tema muy delicado. Uno de vosotros puede a lo mejor estar padeciendo alguna de estas 29 enfermedades englobadas dentro de la etiqueta SIDA. Yo no soy quien para decir tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Solamente te voy a sugerir que escuches estos vídeos atentamente y luego extraigas tus propias conclusiones y des los pasos que tienes que dar. Pero ya te voy adelantando que hay afectados, etiquetados, apestados, entre comillas, por el diagnóstico del SIDA, que han conseguido zafarse de las garras de esa maldición de una manera muy fácil. ¿Sabéis cuál? Dejando de consumir la farmacología tóxica que se le ha estado suministrando este SIDA. Dejándolo de consumir. Insisto, no me haga nadie caso de esto. Verificad lo que estoy diciendo, contrastad opiniones, escuchad los vídeos, mirad por internet, buscad y buscad. Luego sacad vuestras propias conclusiones. El no consumo, esa es la clave. Voy a ir concluyendo, simplemente deciros que los disidentes, los que sostienen que la teoría del VIH no existe, no están ganando absolutamente ni un solo céntimo de euro con estas afirmaciones. Es posible que alguno haya hecho algún libro que eso le esté generando alguna rentabilidad, pero bueno,
obviamente comparado con los objetivos que se han planteado, los que se han inventado este montaje, es auténticas migajas. Nadie está extrayendo ninguna rentabilidad por afirmar esto. Los disidentes, si algún día fueran escuchados y se les hiciera caso, los laboratorios farmacológicos recibirían una herida mortal. Se acabaría el negocio de muchísima de esta gentuza que no tienen otro nombre, y el tema del SIDA pasaría, probablemente, algunas de las muchas enfermedades que engloba, pasarían a la historia, pero lo que sí pasaría a la historia sería el VIH, sencillamente porque el VIH, como he tratado de demostrar a lo largo de este vídeo, sencillamente no existe. Bien. Quiero terminar diciendo que un dato muy importante, os lo he dicho ya, de un virus mortal pasaron a hacernos creer o a concienciarnos de que el virus se había controlado en parte y de mortal pasó a ser crónico, para el negocio lo efectuaban de una manera progresiva en el tiempo. También, vuelvo a incidir, este tema del VIH es un asunto que debería pasar ya de la esfera estrictamente científica o pseudocientífica a la jurídico-penal criminal, porque aquí hay mucha gente a la que había que exigirle responsabilidades criminales muy importantes. Pero claro, como todos estos tienen a sus amigos del sistema, incluidos los parlamentarios y legisladores, pues al señor Robert Gallo, en los Estados Unidos, luego de que se concluyera que era un auténtico estafador científico, se le intentó procesar penalmente. ¿Y sabéis lo que sucedió? Que no se pudo hacer porque las responsabilidades penales que supuestamente se le iban a exigir por una serie de hechos ya habían prescrito. Las prescripciones dichosas. Qué tomadura de pelo. Qué tomadura de pelo. Bien, ¿hay esperanza? Hay esperanza mientras haya disidentes. Hay esperanza, y la habrá, mientras haya gente capaz de transmitir tesis, fundamentos, sosteniendo la falacidad de pues muchas doctrinas, porque estos son auténticos dogmas que la ciencia se ha encargado y sigue encargándose de mantener. Hay gente valiente, hay gente muy capaz, hay gente que dedica su tiempo a hacer transmitir estas noticias, y hay gente capaz también de transmitir esperanza simplemente comunicando, bueno, pues vídeos, libros, nombres, etc. Hay gente, me consta, que ha salvado su vida gracias a estas cosas. Hay también científicos muy valientes, como algunos de los que he nombrado, que han abanderado la fundamentación de lo que gente tan sencilla como yo, que en esto lo único que puedo dar es una opinión, han pues mantenido pese al ostracismo y el arrinconamiento institucional de que han sido objeto por parte incluso de sus compañeros, entre comillas. En fin, hay esperanza, porque mientras haya gente que esté por la verdad, habrá esperanza para cualquier cosa que nos planteen. Y en eso vamos a estar. Les gusten o no les gusten a algunos, vamos a seguir estando en eso. Uno por aquí, el otro por allá y el otro por allá más allá. Y no solo en este país, en otros muchos. Al final, habrá que desenmascarar esta mentira, este montaje y este fraude. Y aunque no podamos devolver la vida, lamentablemente, a tantas y tantas personas que han sido objeto de este negocio criminal, sí podemos contribuir a pararlo y sobre todo a generar en las conciencias al menos un halo de luz que les inspire e impulse para investigar por sí mismos lo que podía ser el principio del fin de ese calvario, de ese infierno que lamentablemente algunos se empeñaron en hacerles. Muchas gracias por atenderme. Próximamente haré un nuevo vídeo y bueno, deciros como siempre que estoy a vuestra disposición, que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis,
y que mi saludo, como siempre, para todos y para todas, sabéis que será siempre salud y libertad. Muchas gracias. Hasta luego.